Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Continuamos con estudios bíblicos. Hoy nos toca Lucas. Estamos continuando estos estudios de Lucas con mi hermano Agustín. La clase anterior estuvimos observando, pueden abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, estuvimos observando lo que era no juzgar a los demás, del versículo 37 hasta el versículo 42. Entonces, cosas importantes que estuvimos viendo. Bueno, leemos el versículo 1: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra, y perdonen unos a otros y ustedes serán perdonados. O sea, Dios enseñándonos acá de no juzgar, sino más bien llevar una vida de perdón, llevar una vida siempre humildes, y como decía en la ilustración más adelante, que colocaba esta pequeña ilustración para hacernos entender de que no podemos estar mirando esa paja en el hermano mientras no hemos sacado nuestra propia viga. Igualmente da la otra ilustración de cómo los ciegos guían a los ciegos. Entonces, debemos entender de que las palabras de Dios, en este caso nuestro Maestro Jesús, sirven para nuestra vida, sirven para ser mejores cristianos. Y la razón de todo este sermón, la razón de todo esto, es parecernos más a Jesús, parecernos más a Él y tener un mejor carácter, una mejor relación con nuestra familia y primeramente con Dios. Y hoy continuamos con nuestro hermano Agustín a partir del versículo 43. Dios les bendiga grandemente, hermanitos. Amén. Gracias, hermano Alejandrito. Bueno, yo quería decir algo sobre el juzgar, agregarle o añadirle un poquito más sobre ese estudio que dimos la semana pasada. Y es que es importante el versículo 40, donde dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué Jesús dice, o por qué Lucas escribe eso? Porque Jesús fue el que lo dijo, ¿no? Lucas escribe porque fueron las palabras de Jesús en ese momento cuando está en ese sermón con sus discípulos, llamado el Sermón del Monte. Fíjense que la actitud de los fariseos en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, siempre fue condenar a Jesús por cualquier cosa que él hacía. Y una cosa que ellos siempre criticaban de Jesús y lo juzgaban, fíjate que ellos lo juzgaban, era porque él se juntaba con fariseos, con prostitutas, o sea, con la gente que ellos consideraban pecador. Y lo juzgaban por eso. Decía: ¿cómo tú te juntas con esa gente? Porque los fariseos, para ellos, o sea, lo que era el fariseísmo, era como una orden santa. O sea, tú no podías juntarte con lo que ellos consideraban pecadores porque te podías contaminar con ellos. Pero Jesús tenía una actitud distinta con esa gente, con la gente y además él decía, cuando le contestaba a ellos, el que necesita médico no es el que está sano, el que necesita médico es el que está enfermo. Y Jesús vino a eso, a sanarnos a todos de esa enfermedad. Entonces nosotros podemos a veces tener esa actitud fariseística sin darnos cuenta y sin querer. Y es lo que, por eso Jesús hablaba de no juzgar, porque los fariseos juzgaban. Ellos juzgaban a los pecadores, a aquel que ellos consideraban que eran pecadores, pero a ellos no veían en ellos ningún pecado. Para ellos ellos eran puros y santos ante Dios y hacían todo lo que era correcto ante Dios. Mientras que los que se juntaban con Jesús, para ellos eran personas que no merecían ser parte del pueblo de Dios, porque eran pecadores, eran los que cobraban impuestos, las prostitutas y toda esa gente que estaban apartados de lo que era el pueblo de Dios según el concepto de ellos. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, por eso no debemos juzgar, porque ¿a quién ama Dios? Dios ama a todos, Dios nos ama a todos. Cuando Cristo murió, no murió por los fariseos, Cristo murió por todos los pecadores, y eso incluye a todo el mundo. Por eso Jesús decía, el 40, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Y cómo era el maestro? El maestro no solamente se juntaba con los que ellos consideraban santos o los que supuestamente estaban apartados del pecado, él se juntaba con todos. Y eso tenemos que aprenderlo del maestro, que no tenemos que hacer acepción de personas. Nosotros tenemos que tomar en cuenta a todos y no verlos inferiores a nosotros
por el hecho de que nosotros somos cristianos y a lo mejor ellos no son cristianos todavía. Y lo vemos como inferior y eso no debe ser. Porque cuando hacemos eso, estamos juzgando y no podemos juzgar, por eso no nos corresponde. Si no queremos ser juzgados, porque el ser juzgado no solamente se trata de que Dios nos va a juzgar en el día final, que va a ser un juicio, ¿verdad? Sino que podemos ser juzgados en el mismo mundo. En el mismo mundo, los fariseos podían ser juzgados, Jesús los juzgaba. Ustedes son ciegos y guías de ciegos. Y fíjate que aquí lo dice, como un ciego puede guiar a otro ciego. Ellos eran ciegos y guías de ciegos. Y cuando un ciego guía a otro ciego, caerán los dos en el hoyo. Y ese es el problema. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. De tomar en cuenta a todos. No considerar a las personas o a los que nosotros consideramos que no jamás van a cambiar, que jamás van a entregarse a Cristo, que jamás van a escuchar la palabra de Dios. A veces tenemos eso, hacemos excepción de personas porque según nuestro concepto son personas que no tienen remedio, que están perdidos. Y eso no podemos hacer, no podemos utilizar juicio contra los demás. Eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no conocemos lo que nos corresponde, sino que lo que Dios nos enseña es que prediquemos el evangelio. Dice a toda criatura, a todos, o sea, sin excepción, sin hacer excepción. Fíjense que si se convirtió el apóstol Pablo, que era perseguidor de la iglesia, que tenía ese celo por lo que eran las tradiciones fariseísticas, porque él era fariseo también, él se convierte cuando conoce a Cristo y todos tienen esa misma oportunidad. Lo importante es que la gente escuche la palabra de Dios, porque lo único que puede convertir a las personas es la palabra, porque la fe viene por el oír. O sea, que la gente lograr o procurar que la gente escuche la palabra de Dios. Como decía el hermano Roberto, vamos a ver qué dice la Biblia. Eso es lo importante. No lo que digo yo, no lo que piensa Alejandro, no lo que piensa ninguno de nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a leer la Biblia. Como él decía, su ex esposa, ¿qué hacía? Ella cuando iba a predicar el evangelio, ¿qué hacía? Vamos a leer el evangelio de Juan. En el capítulo 5, ya, si no se bautizaba con el capítulo 3, creo que fue así que dijo, en el 5 ya, o en el 6, que habla del bautismo, ya la gente se terminaba bautizando. Entonces simplemente leer lo que Dios dice y no hacer excepción de nadie, porque todo el mundo puede entrar en el reino de Dios. Todos, la puerta está abierta para todo el mundo, no para lo que nosotros consideramos que son justos, como decían los fariseos. Ok, si no hay comentarios de esto, vamos a pasar al versículo 43, donde vamos a hablar sobre los frutos. Por los frutos los conoceréis. ¿Quién no quiere leer versículo 43 al versículo 45? Lucas capítulo 6. Dele, hermana. Del 43 hasta el 40 y ¿cuánto? 5. 45. Dele. Por su fruto los conoceréis. No es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Palabras de Jesucristo. Amén. Así es, hermano. Entonces aquí Jesucristo está hablando de dos árboles. Está hablando del árbol bueno y el árbol malo. Cuando habla de un árbol, ¿de quién está hablando? Porque él cuando nos vamos a Mateo, al capítulo 7, versículo 15, él se está refiriendo a los falsos profetas. Él está hablando de los falsos profetas. Capítulo 7, versículo 15. Ahí Mateo complementa un poquito más esta lectura. Dice del versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces se está refiriendo a los falsos profetas. Cuando él escribe este texto, o cuando escribe, ¿no? Cuando le enseña estas palabras a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los falsos profetas, ¿qué hacían? Un falso es alguien que te está enseñando una mentira o algo que no es correcto o que no es verdad. Un profeta, como sabemos, es alguien que
hablaba en nombre de Dios o hablaba la palabra de Dios. O sea que aparentemente, por lo que Jesús está enseñando, habían profetas en ese tiempo, como el apóstol mismo Pedro habla y lo vemos en las cartas, habían profetas que hablaban en nombre de Dios, pero que eran falsos. Estaban enseñando una falsa doctrina o una falsa enseñanza. Estaban enseñando algo que se asemejaba al mensaje de Dios, pero que no era verdad. Es como un billete cuando es falso. Un billete cuando es falso se parece al original, pero no tiene valor o no es verdadero. Es algo que fue falsificado. Y aparentemente en ese tiempo habían estos falsos profetas que estaban enseñando doctrinas o dando enseñanzas al pueblo que no era la voluntad de Dios. Ahora, según Jesús, el árbol son los profetas. El árbol eran los que enseñaban, los que estaban enseñando la palabra de Dios como los profetas. En este caso, los falsos profetas eran el árbol que daba malos frutos. El profeta verdadero era el árbol que daba buen fruto, pero el árbol representa al profeta o el que enseña la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podíamos conocer o cómo ellos podían conocer si el profeta era, según lo que dice Jesús, el profeta era realmente de parte de Dios o era verdadero, no era falso? Él habla de sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿qué clase de fruto podía dar el profeta para que creer que sus enseñanzas venían de parte de Dios? Y aquí creo que cuando habla de los profetas, según el contexto que estamos viendo y por lo que hemos estado viendo, mucho se refería a lo que eran las enseñanzas que traían los fariseos y todo lo que eran los judíos que enseñaban la palabra de Dios, porque ellos eran cuidadosos supuestamente de lo que Dios mandaba, pero ellos mismos no la guardaban. Ellos hacían cosas o ellos mandaban a hacer cosas que ellos no eran capaces de hacer. Entonces, sus frutos no eran comparables con lo que ellos enseñaban, aunque puede ser que lo que enseñaran fuera verdad, porque la palabra que ellos enseñaban, aunque ellos exageraban, por lo menos en guardar el sábado, y muchas cosas ellos exageraban en cuanto a la ley. Ellos ponían cargas sobre los discípulos que ellos no eran capaces de llevar, como el hecho de lo que hablaba Jesús en el capítulo 15, cuando ellos critican a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos Mateo capítulo 15, cuando no se lavaban las manos cuando comían. Y entonces le dice que para ellos el lavarse las manos y las tradiciones de los ancianos la habían convertido, la habían llevado al nivel de palabra de Dios o mandamientos de Dios, cuando realmente eso no era mandamientos de Dios. Entonces ellos también no solamente se dedicaban a enseñar lo que era la ley de Moisés, sino que ellos habían puesto sus propias leyes y enseñaban sus propias leyes al pueblo, y no solamente las enseñaban, sino que exigían que el pueblo tenía que guardarlas. Entonces era necesario que Jesús les aclarara eso, que la manera de conocer un verdadero profeta o alguien que viene de parte de Dios por sus frutos. Y su fruto tiene que ver con su propia vida y también con lo que enseña. Dime, Alejandro. Hay un texto del Antiguo Testamento que me gusta observarlo, es Deuteronomio 18, habla de lo que estás hablando, Agustín. Dice, tal vez se pregunten, Deuteronomio 18, 21, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene del Señor o no? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que él está prediciendo, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin ningún tipo de respaldo ni autoridad y no tienen que temerle. Pero fíjate que Jesús aquí no se está refiriendo al cumplimiento no de las profecías. Él está hablando de sus frutos. Fíjate que él, en Mateo, cuando él habla por su fruto, él dice, tengan cuidado de los falsos maestros, porque vienen a ustedes como vestidos de oveja. O sea, ellos sutilmente entran dentro del rebaño para tratar de convencer al rebaño de lo que ellos enseñan es verdad. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Y el lobo lo único que viene es con la intención de comerse al rebaño. O sea, el lobo no le interesa el rebaño. El lobo lo que viene es a comerse. No, o sea, no le importa cuidar el rebaño. Y aparentemente los fariseos tenían ese problema, los falsos profetas tenían ese problema, que para ellos no les importaba realmente si la gente se salvara o no se salvara, si realmente la gente cumplía o no cumplía la palabra de Dios. Ellos lo único que les importaba era su autoridad, no perder la autoridad ante el pueblo. Dice, por sus frutos los conoceréis.
Dice, el buen árbol no da malos frutos, ni el árbol malo da buenos frutos. Entonces el árbol bueno y el árbol malo. Entonces hay malos y hay buenos. El bueno da buenos frutos. El malo no puede dar buenos frutos. Es imposible para él. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, matas con que tenían espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Las zarzas eran un arbusto que tenía espinas también, y no se vendimian uvas. Cuando hablamos de vendimar, es cuando se se cosecha la uva. Eso es vendimar. La vendimia es cuando se recoge las uvas para hacer el vino. Y entonces de la zarza no se vendía, o sea, de la zarza no se cosechan uvas. De la uva, o sea, de la mata de uva se cosecha, de la vid es la que se cosecha uvas, no de la zarza. Y de los espinos tampoco se cosechan higos, sino de la mata de higos. Así es como es lo correcto. O sea, cada mata o cada árbol da según su género, da su fruto. El árbol bueno no puede dar malos frutos, y según él, los espinos no pueden dar higos, y las zarzas no pueden dar uvas. No pueden, es imposible para ellos. El hombre bueno, dice el versículo 15, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ahora, ¿de dónde vienen las enseñanzas de los hombres buenos? Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿dónde salen las enseñanzas del corazón? Y cuando hablamos del corazón, ¿de qué estamos hablando? De los sentimientos, de lo que las personas sienten. Fíjate lo que Jesús enseñaba en Mateo capítulo 15. Vamos a Mateo capítulo 15. En el versículo 17. Vamos a empezar el versículo 17. Capítulo 15. Aquí Jesús está hablando de cuando lo criticaron porque sus discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Y entonces estaban violando supuestamente las costumbres de los ancianos. Y los fariseos o los maestros de la ley estaban criticando a Jesús por eso. Y él le dice, hipócritas. Versículo 17 dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, dice, lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Entonces, lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón, de lo que tienes en el corazón, de lo que tú sientes. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde salen estas malas actitudes, estas malas enseñanzas, esto que hacían los falsos maestros o los que no eran un buen árbol? Tenían un corazón malo, porque enseñaban lo malo. Y no solamente lo enseñaban, sino que ellos mismos practicaban lo malo. Y cuando hablamos de frutos, es lo que tú expresas exteriormente. Lo que tú tienes dentro, tú lo terminas expresando exteriormente. Y lo expresas o por la manera de cómo te diriges, o lo que enseñas, o por tu comportamiento o tu obediencia a las cosas de Dios. Y era algo que ellos no practicaban. Ellos decían que había que hacerlo, pero no lo hacían. Entonces sus frutos hablaban en contra de lo que ellos enseñaban. Entonces a lo mejor se presentaban como buenos maestros, como maestros verdaderos, pero realmente no se identificaba. Su actitud y su vida no los identificaba como lo que realmente ellos querían ser. Eran maestros de verdad. O sea, los frutos son importantes. Por eso nosotros cuando vamos a enseñar algo, o vamos a enseñar la palabra de Dios, no algo, si vamos a enseñar la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de cómo es nuestra vida, de qué manera estamos comportándonos, de qué manera nos estamos comunicando. No cuando estamos con cristianos, porque cuando estamos junto con cristianos somos santos y nos portamos bien y todo el mundo está feliz. El problema es cuando nos juntamos con personas que no son cristianos, cuando estamos entre amigos, entre la gente del mundo, en el trabajo, en la escuela o donde quiera que nos desenvolvamos. ¿De qué actitud tenemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? ¿Tenemos una actitud diferente de cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en la calle? ¿Cuál es la actitud? ¿De qué manera nos comportamos? ¿Cómo es nuestro fruto en la calle? ¿Cómo es nuestro fruto en la iglesia cuando estamos junto con los hermanos? O sea, ¿somos iguales o tenemos cambio? Entonces tenemos que observar nosotros mismos. Tenemos que vernos a nosotros mismos y ver cuáles son nuestros frutos. ¿Qué es lo que la gente ve en nosotros?
porque la gente lo ve, o sea, cuando uno ve una mata de manzanas, uno reconoce de lejos que es una mata de manzanas por la cantidad de manzanas que pueda tener en la mata, ¿verdad? Entonces es la manera de identificar. Entonces la gente nos identifica por nuestra manera de ser, no solamente por las enseñanzas, porque a veces la gente no entiende o no conoce la Biblia y cualquier cosa que le enseñemos lo van a pensar que es verdad, como lo hacían los fariseos. De repente mucha gente creía que el lavarse con las manos cada vez que comían era necesario porque si no estabas pecando, porque la gente a lo mejor no conocía o no sabía y creían en lo que ellos le decían, pero ellos no lo hacían. El problema es que ellos no practicaban lo que enseñaban, porque sus frutos no eran conformes a lo que ellos enseñaban. Y nosotros tenemos y eso es un ejemplo para nosotros, y por eso Jesús se lo deja a sus discípulos, para enseñarles a ellos que no es solamente decir a los demás lo que tienen que hacer. Primero tenemos que vernos a nosotros mismos. Por eso él hablaba en el juzgar, él hablaba de que cuando yo voy a quitar la paja del ojo de mi hermano, primero tengo que hacer ¿qué cosa? Tengo que ver la viga que tengo en el mío. O sea, primero tengo que sacar mi viga, porque si yo le veo una pajita al ojo de mi hermano, yo tengo una viga en el ojo, o sea, yo estoy peor que él. O sea, como diciendo, y tú estás peor que él, entonces no lo juzgues. Entonces tengo que empezar por verme a mí mismo. Entonces el cristiano primeramente tiene que observarse a sí mismo antes que observar a los demás. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos observaban a los demás, ellos no se veían a sí mismos. Para ellos los demás eran pecadores y ellos eran santos. Y para nosotros puede suceder lo mismo. Los demás son pecadores, nosotros somos santos, pues somos el cuerpo de Cristo. Y no vemos muchas veces nuestras malas actitudes a lo mejor hacia los demás. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que enseñamos y cómo lo enseñamos y cómo nos comportamos ante los demás, cómo es nuestra vida. Cuando nadie nos está viendo. Es importante cuando nadie nos está viendo. Cuando no hay ningún cristiano cerca que me pueda ver y me pueda criticar. Cuando solamente estoy con amigos que no conocen a Cristo, no están. O sea, de qué actitud tengo y cómo me comporto. ¿Qué es lo que sale realmente de mi corazón? ¿Es sinceridad hacia Dios o no soy sincero con Dios? Es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Comentarios? Hermano Roberto Miranda, me gustaría que nos ayudara con esto. Bueno, me acuerdo de 2 de Pedro, capítulo 2, ¿verdad? Es una disertación larga sobre los falsos maestros, pero nos dice a partir del versículo 12 cómo identificarlos, ¿no? Dice, pero estos como animales irracionales para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día, son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños, mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, que lo hacía por dinero, en fin, y sigue. Pero lo que nos da, Sí. lo que es tan pesado para nosotros es que no está hablando de la gente que está afuera predicando en las sectas, está hablando de gente que está en la iglesia del Señor, en la familia que Él compró con su propia sangre. Entre nosotros, lobos rapaces que no perdonan el rebaño. Y la descripción de Hechos 20, bueno, todavía no llegamos ahí, ¿verdad? Hasta que terminemos Lucas y empecemos Hechos y llegamos hasta el capítulo 20. En Hechos 20 sí los identifica, lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Y me gusta eso porque una de las características primordiales para ver el fruto de un falso maestro es que no tiene la habilidad de perdonar, hermano. No perdona. Critica a la iglesia, habla mal de la iglesia. Te dice, ¿te has fijado que estos andan mal, que aquel anda mal, que este anda en pecado? Siempre se están fijando en el defecto de los demás. Eso es una cosa que por sus frutos los conocerás, no hay duda. También quisiera aportar que desde hace como 12 años que llegué a la congregación, llegué a la iglesia, yo he visto hombres que sirven calladitos, que no se toman fotos, que donde hay un enfermo ahí están,
donde se necesita oración son los primeros que oran, donde no jamás su obra sin la boca de ellos se abren para, y yo conozco hermanos así, que jamás abren su boca para decir voy a ser nombrado o ni siquiera nos nombran para un puesto de liderazgo, sino que están ahí sirviendo en la sombra, calladitos y siempre están atentos que si para un consejo, siempre te contestan el teléfono cuando uno los llama. Y son hermanos que hoy día están, después de tanto tiempo y sin saber uno ni cómo, están en un puesto de liderazgo y siguen siendo esos mismos hombres que eran cuando empezaron, porque muchos de ellos llegaron cuando yo llegué y hoy están en un puesto de liderazgo y siguen con esa misma humildad y de verdad son hombres que yo digo, wow, gracias Señor, ¿verdad? Por este tipo de hombres, porque ahí está el fruto de ellos, ¿verdad? Ya la iglesia les ha dado un puesto donde ellos ni se lo ganan, sino, no sé si decir que se lo ganaron, sino que es como si Dios mismo los hubiera colocado ahí, porque nunca aspiraron a eso, pues. Como también he visto el lado completamente contrario de servicio para tomarse fotos, de servicio para yo estuve aquí, yo estuve allá, yo bauticé a yo bauticé al otro, y hoy en día he visto cómo han dividido la iglesia, pues. Entonces, ahí también veo los frutos. Gracias. Amén, hermana. Hermana Edanis, no va a decir nada. Representación de San Cristóbal. ¿Me oye? ¿Me oye? Sí, ahora sí. No, me acuerdo precisamente ahorita, tengo una compañera de trabajo que ella es testigo de Jehová y ella cada vez que entra a la oficina o yo la oigo por el pasillo, eso es Dios y que no sé qué, y Dios y habla de la Biblia y todo eso. Entonces en estos días se fue a la oficina a hablar conmigo y me comenta de que la hermana la corrió de la casa porque vivía en la casa de la hermana. Y la hermana no sé qué, y hablando mal de la hermana, pero increíble. Entonces yo me le quedo mirando y le digo, pero usted que tanto habla de la Biblia, tanto que predica, ¿por qué usted se está expresando usted de su hermana, de su propia sangre? Si la misma palabra dice que si a uno lo ofenden 7 veces y uno tiene que perdonar muchísimas veces, 70 veces 7. ¿Por qué? O sea, no entiendo. Y ella habla muy bonito, ¿no? Porque usted lo oye hablando de la Biblia, cónchale. Y se quedó callada. Ahí es donde se ven los frutos, ahí es donde se ven los frutos precisamente. Sí, Por eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces sin darnos cuenta, la gente nos capta esas cosas. La gente nos está vigilando, la gente nos está viendo. Señor. Sí, señor. Y uno sin querer queriéndose, sin darse cuenta, a veces uno comete esos errores. Pues sí. Y sin darse, amor, ella lo hace sin darse cuenta, pues empezó a hablar con usted y usted, ¿qué fue lo primero que usted vio? Exacto, porque uno como conoce la palabra y gracias a Dios uno oye tanto y verdad, uno trata de aprender cada día más, entonces yo me quedé asombrada de oírla a ella expresándose así de su propia hermana y lo primero que yo me le quedé mirando y le dije fue eso, o sea, ¿qué está haciendo? Sí, por eso es importante. Porque a veces creemos que la gente no nos conoce, pero la gente nos conoce. A mí me sorprendió en estos días un señor que se monta en el carro y me dice, ¿y cómo está la iglesia? Y yo digo, ¿usted cómo sabe de eso? Yo ni sabía que él sabía que yo era cristiano. Pero alguien le comentó, alguien le habló de mí y él sabía que yo era cristiano. Entonces imagínense que yo crea que él no sabe nada y yo empiezo a hablar mal de alguien. No sé qué va a pensar él de mí. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro, y eso no se trata de que no lo voy a hacer para que no hablen mal de mí, sino que eso debe ser parte de nuestra personalidad, nuestro carácter. Nosotros tenemos que heredar el carácter. Haz 70 cosas buenas y haz una mala para que veas. Precisamente. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la una mala te hace ver mal ante todo el mundo, aunque hagas 1000 buenas. Entonces, tenemos que hacer todas buenas, no podemos hacer una mala. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que vigilarnos a nosotros mismos. O sea, pendiente de nosotros, más que de los demás. Tenemos que estar pendientes de nosotros. Vernos a nosotros mismos y tener una actitud, siempre tener una actitud correcta ante los demás.
Y eso porque tenemos que formar el carácter. O sea, el carácter tiene que ser formado. Y tenemos que tener el carácter de papá. Y papá es Dios. Tenemos que tener ese carácter. Y Jesucristo vino para formarnos ese carácter, para enseñarnos cómo debe ser el andar del cristiano, cómo debe ser el caminar, el comportarse de un seguidor de Cristo, de alguien que se llama hijo de Dios. Eso es importante, tenemos que formar ese carácter. Somos imperfectos, eso lo sabemos. Pero como los del mundo no lo saben, el mundo cree que el cristiano tiene que ser perfecto, tenemos que tener mucho más cuidado. Pero nosotros fallamos, y eso, nada, no se vayan a sentir mal por el hecho de que yo fallo. ¿Será que yo no soy cristiano? No, si somos cristianos y fallamos. Pero tenemos que tener cuidado, tenemos que en lo posible tratar de no cometer, no hacer cosas impropias ante los demás. Por lo menos cuidarnos de eso. Para que no hablen, porque el que al final que vitupera es a Cristo. Como dice No el a hermano nosotros. Fidel, malo que uno sea trate de ser perfecto y comete un solo error porque de una vez, ay, pero tanto que dice que va a la iglesia, tanto que se reúne, tanto que habla. Sí, sí. No ven No todo hay que lo eres otro bueno, sino ese solo malo. Exacto. No hay que eres cristiano, eso es lo primero que te dice. Entonces siempre sale a reducir Cristo. Entonces el vituperio es para Cristo. Entonces tenemos que tener cuidado. Porque al final el que es vituperado es Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Alejandro, di algo. Algo. Ok, gracias. No, bueno, estoy ¿no? escuchándoles, hermanos, y edificándome. Y bueno, algo que también me llama la atención es que a qué árbol debo yo juntarme o a dónde debo yo buscar sombra, al que da buen fruto o al que da mal fruto. A veces nosotros nos gusta ir en pos de frutos malos, lamentablemente. Eso es así. Eso es así. Y no se trata, como decía la hermana Dani, de que siempre tengas a Dios en la boca. No se trata de eso. Porque tú ves que los que se la pasan gloria a Dios y amo a Dios son los peores, son los que peor se portan. Entonces trata de que nuestro comportamiento sea el más correcto, el correcto ante los demás. No tenemos que estar de gloria a Dios para que la gente vea que soy cristiano, no, eso no se trata, sino que la gente vea en ti una vida nueva, una vida diferente, una vida correcta, una vida honesta. Eso es lo que la gente tiene que ver en ti, que tú eres honesto, que haces lo correcto, que es una persona que se puede admirar. Yo quisiera ser como él o como ella. Eso es lo que tenemos que lograr, que la gente nos vea de esa manera. Eso es. Que no salgan malas palabras de nuestra boca, que si nos contestan mal, no contestar mal. O sea, es como Jesús enseñaba, si te dan por un cachete, pon el otro. O sea, si te quitan la capa, dale también la túnica. O sea, tenemos que tener un comportamiento distinto, no resistir al que es malo. Refrena tu lengua. ¿Ah? Refrena tu lengua. Exactamente, correcto. ¿Alguien más quiere participar? ¿Decir algo? La hermana Inés no ha dicho nada. Escuchando también como Alejandro. Así me gusta, hermana, que escuche. El hermano Franco, ¿quiere decir algo, Franco? Es muy importante, de verdad. La hermana mire, Nelly, hermana Nelly, el hermano Gregorio. hermano, es muy Marcial. importante. Uy, sí, le digo, Mire. escuchándoles a todos ustedes que nos dan unas lecciones hermosas en el estudio de cómo comportarnos. Hay muchas veces que nosotros, como dijo hermanito Alejandro, es difícil para nosotros y nos dejamos arrastrar porque de todo se ve, de todo se escucha y muchas veces en la congregación, muchas veces hay hermanos que predican y no lo ejercen. Y entonces uno se piensa, porque yo lo he pensado, les digo, y no sé si estoy pecando o qué debo de hacer o decir, que ellos lo predican y no lo ejercen. Entonces yo le he dicho a mi esposito, ¿y por qué si él dice que así debe de ser, por qué no lo hace con su familia y con sus hijos? Porque yo les cuento que en mi familia la mitad somos cristianos y la mitad no cristianos. Entonces, pero sí, como dicen ustedes, con el ejemplo y con el comportamiento de cuidar lo que uno se habla y la actuación de lo que uno se hace, se da ejemplo. Y ellos van mirando eso y espero que no a mucho largo tiempo y mientras que el Señor me tenga en la tierra, de mirarles a
a todos mis hijos convertidos, pero sí se les da ejemplo, sí se mira ese cambio en ellos, en la actitud que ellos toman o ya tienen otra manera de pensar y de actuar. Dicen, no, a ellos no les gusta, ellos no hacen esto, nosotros no debemos hacer esto. O ellos ya dicen, ya piensan más en Dios, ya piensan otras cosas, ya tienen otra manera de pensar. Entonces, sí es mucho nuestro comportamiento y nuestro hablar y nuestra actitud que nos valora como cristianos en donde quiera que estemos. Amén. Fíjate lo que dice 1 de Pedro capítulo 3 en cuanto a las esposas. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Eso es lo que usted está diciendo, o sea, es el comportamiento. O sea, si él no cree, usted lo tiene que atender mejor. O sea, lo que hacen muchas mujeres cuando el esposo no es cristiano, entonces tienden a rechazarlo, ¿sí? O tienden a apartarse de él. Al contrario, lo tiene que mimar más, lo tiene que atender mejor. Él tiene que sentirse orgulloso de usted. Esa actitud. Y esa es la manera de ganarse al esposo para Cristo. Y que haya cambiado, hermano. Claro. Que haya cambiado. Aunque sea de cuero, pero cambió. Porque el problema de muchos que yo he escuchado, muchos problemas que ha habido en matrimonios, cuando la esposa es cristiana y el esposo no, o al contrario. Entonces dice que la esposa pasa mucho tiempo en las cosas de Dios y lo abandona a él o lo descuida, pues. Descuida las cosas del marido. Entonces el marido empieza a quejarse contra la esposa porque lo tiene descuidado, porque atiende las cosas de Dios y no lo atiende a él. Cuando la Biblia dice que no, atienda a su marido, gáneselo sin palabras, por su conducta, por la actitud que usted tenga con él. Entonces, al contrario, cuando tú eres cristiano y tú quieres ganarte a tu marido, tienes que atenderlo mejor, tienes que dedicarte más a él y ayudarlo y atenderlo y dar lo que él necesita. Esa es la actitud correcta. Sin palabras te lo ganas para Cristo, sino con la actitud, con el comportamiento. Hermanos, Dígame, hermano Marcial. muy buenas tardes. Buenas tardes. Es una batalla dura, hermano. Una batalla fuerte contra ese hombre que arrastra, ese hombre viejo que arrastra malos hábitos del mundo, hábitos muy arraigados. Y ahí está, pues, ese es el verdadero enfoque, el que estemos permanentemente cerca de la palabra, nutriéndonos, edificándonos, buscándonos entre los hermanos, en esa unidad, en ese amor, buscando a Dios a través de la iglesia, pero sobre todo a través de la oración y de la palabra. Tenemos que desaprender muchos malos hábitos. Estamos muy arraigados en el mundo. Estamos muy arraigados en las cosas malas que aprendimos del mundo. Desde pequeño, desde muy niño, todo lo que aprendimos fueron las pasiones del mundo, la ambición, la codicia, amar los placeres del mundo. Entonces, cuando se nos presenta a Dios con sus mandamientos, debemos hacer un cambio radical. Y en esta batalla estamos no solamente en contra de las pasiones carnales, sino en contra del diablo y su astucia, que anda acechándonos por todos lados, pintándonos escenarios atractivos para que caigamos. Y allí está entonces nuestra convicción, nuestra verdad. Si estamos de verdad convencidos de que valió la pena de que Jesús me llamara a su reino, si valió la pena de que Dios me llamara a su iglesia, de si valió la pena de que yo diera este salto con sinceridad, con responsabilidad, con honestidad, con toda esa fidelidad y lealtad que enmarca nuestra doctrina, nuestra enseñanza, lo que Jesús testimonió con su vida. Hay
hay una gama de condiciones que tenemos que observarlas muy bien para tener esta convicción, para no caer, para no sucumbir a la debilidad, porque somos muy débiles. Jesús lo decía en el momento de la oración, aquel último momento en el monte Getsemaní, cuando iba y oraba y venía y los encontraba durmiendo. La carne es débil, decía Jesús. Bueno, duerman ya, ¿qué más se va a hacer? Ya me toca la hora, ya me tocó la hora. Y cuando le dice a Dios, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Así nosotros tenemos que decirle a Él, Señor, tú conoces mi debilidad. Apártame del mal, apártame de toda tentación. Y si caigo, no, dame la mano, no me dejes, no me aparte, no me hagas a un lado, Padre. Con esa sinceridad que tenía también David, esa honestidad que tenía David y esa responsabilidad de que esto es esta es la verdad, esta es la vida eterna, esta es la gloria, este es el mejor futuro que puede tener un hombre y una mujer, por supuesto. Esta es la mejor promesa que el hombre puede encontrar después de conocer su palabra. Entonces, resumiendo, permanezcamos en la palabra, permanezcamos en el enfoque del testimonio que nos dio Jesucristo, permanezcamos en la oración. Ahí nos fortalecemos y nos hacemos fuertes para no sucumbir a la debilidad intrínseca al ser humano. Ya terminé. Ok, amén, hermano, gracias. Amén, varón. Gracias. Amén. Mira, Agustín. Dígame. Hay un texto que me gusta, bueno, que me hace reflexionar acerca de ese árbol, ¿no? Que está hablando Cristo aquí de que ese árbol tiene frutos buenos, que el corazón del hombre es así. Y también puede tener frutos malos, pero David lo escribió en Salmos 1 diciendo que afortunado el que no siguió el consejo de esos perversos, ni siguió el ejemplo de los pecadores, ni se une, ni andan con ellos burlándose en todo momento. Al contrario, versículo 2, les gusta la enseñanza del Señor y estudia de día y de noche. Y aquí habla del árbol. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en un momento adecuado y al que nunca se le cae la hoja. Le irá bien en todo lo que haga. Amén. Así es, hermanos. Estamos aprendiendo. Es importante. Como escuché un señor haciendo un estudio y él dice que un maestro le mandó al discípulo con un cesto. Dice, agarra este cesto y llénalo de agua y me lo traes. Pero como tú un cesto lo puedes llenar de agua. Y dice, no, usted va, llene el cesto de agua. Y entonces el carro iba para allá. Claro, cuando metía el cesto en el agua se salía todo. Y él dice, ¿qué aprendiste? No he aprendido nada. Vaya y busque más agua. Mete el cesto. Y mete el cesto y nunca podía traer el agua. Dice, ¿qué aprendiste? Entonces el maestro le dice, se debe decir lo que aprendiste. No te quedó nada de agua en el cesto, pero el cesto se mantuvo limpio. Es como nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios. Al menos nos queda en la cabeza dónde está el versículo, dónde está el capítulo, dónde está. Pero esa palabra nos mantiene limpios. Nos mantiene limpios. A medida que vamos estudiando y vamos compartiendo, esa palabra nos mantiene limpios. Eso es lo importante. Yo quería hablar sobre el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y lo que decía el hermano me llegó al corazón, el hermano que acaba de hablar. Y él decía que nosotros traemos muchas malas mañas de la vida pasada, pues,
Y es justamente lo que tú dices, hermano, ¿verdad? Que si nosotros sabemos que venimos de un corazón malo, la única manera que podemos hacer es vaciar cada día nuestro corazón y meterle lo bueno. Yo recuerdo cuando yo llegué a Cristo que yo venía de ser muy extremadamente mentirosa. De nada decía pero era mitómana. Decía, era como una manía. La mentira en mí, pues era mitómana. Y yo llegué y le dije, yo no pude, yo seguía mintiendo y llegó un momento en que yo no pude más, pues yo dije, no puedo más con esto, de nada digo una mentira y Señor, yo sé que necesito ayuda. Y entonces hablé con un hermano que era maduro en la fe y yo le dije, mira, yo no dejo de ser mentirosa y yo no puedo seguir con esto. Yo veo que el Señor dice en su palabra que odia la mentira desde Génesis a Apocalipsis. Uno de los pecados que aborrece el Señor es la mentira, pues entonces porque pues sabemos que Satanás es padre de la mentira, pues entonces él me dio instrucciones. Él me dijo, le voy a dar instrucciones y le voy a dar herramientas para que usted deje de mentir, pero tiene que forzarse. Y así hice, pues yo me esforcé y le hice caso cómo era que me podía ayudar para alejar la mentira. Hoy, gracias a Dios, estoy libre de ese pecado. Y tengo mucho cuidado tengo mucho cuidado cuando algo es mentira, soy muy honesta en esa parte. Y de verdad, y es eso, pues, en lo que nosotros sabemos que está malo en nuestro corazón, reconocer que está malo y decir, mira, yo lo voy a sacar y tengo que meter lo bueno de la palabra, lo bueno del consejo de Dios y de ahí vamos llenando el corazón porque venimos de un corazón malo. Solamente el Señor nos puede convertir ese corazón y llenarnos el corazón de lo bueno de su palabra y de esa manera pues vamos a hablar de lo bueno que es Dios cuando tenemos el corazón lleno de él. Gracias. Claro, ese es el principal, es el primer paso que uno debe dar, o el principal paso que uno debe dar para cambiar algo malo que uno tenga, es reconocer lo que tiene. Si uno no reconoce que tiene una actitud incorrecta, uno jamás la va a corregir. O sea, uno primeramente es reconocer y después que uno reconoce, entonces procura el cambio. Pero si uno no reconoce, va a seguir con esa actitud como si nada. Entonces el reconocimiento primeramente. Por eso tenemos que observarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos. Por eso Jesús hablaba de la paz y la viga. O sea, vemos los defectos de los demás, pero no vemos los nuestros. Entonces lo importante es primeramente ver los nuestros, para después ayudar a los demás con sus problemas. Es lo primero. Amén. ¿Qué hora son, Alejandro? Amén, hermanito. Son las 10:09 hora Portugal, 3 horas Panamá. 4, perdón. Si quieres seguimos, si no tenemos nada que hacer mañana. ¿Algo más que añadir, hermanito Agustín? Sí, hermanito Roberto. Sí, Dígame, hermano Roberto. La forma que yo lo veo es, como le dijo otra vez en Hechos 20 a Pablo, los ancianos A los ancianos. de Éfeso, les dijo, perdón, el capítulo 20, versículo 32, que se abocaran a Dios y a la palabra. Y eso es lo que sirve para sobreedificar y para dar herencia. Que dedicarse a Dios es orar, es poner servirle a Dios, ¿verdad? Hacer lo que se necesita para adorar a Dios y servirle a Dios, obedecer a Dios. Y estudiar la palabra, son esas dos cosas. No puede ser nada más una. No se puede volver uno un experto erudito de la palabra que puede desglosar hasta por letra cada palabra, sino se necesita estudiar la palabra con detalle, como lo estamos tratando de hacer, pero también orarle a Dios, porque la gente solamente aprende de dos cosas, ¿verdad? Solamente aprende de dos formas. Uno, que le enseñen,
por medio de educación, por medio de sistemas de enseñanza, predicaciones, clases, discipulados, etcétera. Y la otra es por lo que mira. Entonces, el único ejemplo que puede ver del cristiano no lo va a ver en la gente del mundo. El único ejemplo que puede seguir, que puede mirar, somos usted y yo. Y por eso es tan importante que nosotros procuremos, ¿verdad? Procuremos comportarnos de tal manera que seamos ejemplares a los demás, ¿no? Y obviamente una persona que se jacta de ser, se jacta de ser bueno, pues ya perdió, porque el orgullo es un síntoma del pecado, ¿verdad? Eso lo dice Habacuc 2:4. Entonces aquel cuyo corazón no es recto, ¿verdad? Se endurece, se ensoberbece, se enorgullece, lo que dice Habacuc 2:4. Entonces no podemos jactarnos como los fariseos, que se jactaban en su pureza. Tenemos que usar la pureza, y como dijo Alex, que no se ve, que no se menciona, que no se jacta, que no se no anda diciendo, no anda publicando. ¿Verdad? Tenemos que ondear bandera, pero ondear bandera de humildad, ¿verdad? Bandera de servicio, de servidumbre, de lavar pies, de ayudar a los demás, de estar siempre a la orden de, como decía Alex, de siempre estar a la orden de decir en qué le puedo servir, en qué forma le puedo ayudar. Nos debemos hacer falta unos a otros. A mí me hacen falta. A Dani le dije el otro día que no se presentó a uno de los estudios. Le dije, me haces falta, Dani. ¿Por qué no estás ahí? Me hace falta su sonrisa, me hace falta su ejemplo de que está dedicado a hacer esto, igual que cada uno de ustedes. Me hacen falta. Y cuando no los veo ahí, me pregunto si qué habrá pasado. Espero que no haya problemas. Amén. Así es. Solo eso. Así es. Gracias, hermano. Amén, hermanito. ¿Algo más que añadir, Agustiño? No, por ahora no. Mañana continuamos entonces